Hola, Hola Camila, ¿me ¿cómo escuchan estás? bien? Bien, ¿y Camila, ¿cómo ustedes? estás? Muy bien, muy bien, muy bien, Camila. Muchas gracias por este espacio porque sabemos que has estado súper ocupada estudiando. Así. Ay, sí, en ¿Nos escuchas finales. bien? Sí, ¿ustedes me escuchan bien a mí? Sí, se te pausó un poquitico, pero vamos a ver cómo nos va yendo. ¿En la Bueno, imagen o el audio? en la imagen. Ah, ok, esperemos que se arregle. No, ahí donde está estamos súper bien, tranquila. Vamos súper bien, súper bien. Bueno, entonces les contaba a todos los que nos están viendo y los que ven las historias después, porque son muchos los que después ven la historia y la comparten, que tu historia me encanta y que me parece que es como anillo al dedo en esta época en la que realmente estamos viviendo unas situaciones un poco complicadas y que pues ha llevado no solo a los jóvenes, sino a todos de cualquier edad, pues a vivir momentos y crisis emocionales y muchos desiertos. Entonces, como siempre les contamos, nosotros no nos sabemos toda la historia, solo nos sabemos un pedacito porque también nos dejamos sorprender. Es nuevo para nosotros. No tenemos preguntas preparadas ni nada. Entonces, Camila, bienvenida. Este espacio es para ti, que lo disfrutes bastante y todos pues que lo aprovechemos al máximo. Bueno, cuéntanos acerca de ti, Muchas cuéntanos, gracias. comienza. Bueno, a ver, listo. Sí, les voy a contar quién soy yo, pues un poquito antes. Claro. Eh, bueno, y me emocioné porque ahorita dijeron que Laura estaba por ahí y vi la historia de ella justo esta tarde y públicamente le quiero decir que qué admirable y qué hermosa su historia. Es demasiado inspiradora. Sí, Bueno, la verdad, sí, sí, hermosa su historia. muy, muy bonita. Bueno, yo soy Camila Duque, tengo 21 años. Mm, a ver, estoy en la universidad, estoy estudiando psicología. Ay, qué Eh, chévere. sí. Que después les contaré también cómo esta experiencia se transformó pues también en esa elección pues vocacional. Eh, Me encanta también la música, la adoro, me encanta cantar. Por ahí en mi página también a veces subo covers. Y sí, no, la verdad la música también es una parte pues importante de mi vida. Em, Dios es una parte importante de mi vida también. Siento que es quien me da fortaleza y no sé, quien también me da los ánimos para todo, para compartir aquí también, que estoy un poquito asustada, un poquito nerviosa, pero No te preocupes, no te Vas a ver que preocupes. aquí todos los que estamos somos amigos, y se hace pues la historia así muy relajadita, muy tranquila, muy conversadita. Te hago una pregunta, ¿siempre has tenido así a Dios en tu vida o fue a partir, ay, perdón que mi gato me arañó, a partir de lo ah, que te sucedió? Cosas que eh, pasan en vivo. ay, no, qué lindos. Yo también tenía a mi gato por aquí ahorita, pero Ay, pero pues que le, ay, ¿cómo le parece? Se me montó y me arañó, perdón. ay, no, no, no te preocupes. Y no sale por ahí para que lo muestre. Tranquila. Ay, no, esa no la voy a sacar, esa castigada. Bueno, y contame, ¿a Dios lo has tenido siempre o fue a raíz de lo que te sucedió? No, Dios ha estado siempre en mi vida. Lo que pasa es que yo siento que las experiencias que he tenido me han hecho experimentarlo pues de maneras diferentes. Yo siento que ahora, después de pues dificultades, crecimiento, veo a Dios más como un amigo que como cualquier cosa. Pues lo veo más o me siento más conectada con Dios en las personas que veo en mi familia, en la naturaleza, en una comida rica, en simplemente despertar, en lo cotidiano, pues. Bueno, me encanta ese mensaje. Bueno, entonces, a ver, yo sí, sí tuve que escribir acá unas cositas como para, Tranquila. ay, como para Te puedes ir guiando que eso te va a ayudar. me voy guiando, pero yo sé que eso fluye, yo sé. Y si quieren le van Bueno, haciendo preguntitas también a Camila, que ella las va contestando con todo el amor. me van contando. Listo, entonces yo
lo primero pues que quería compartirles antes de hablar de la ansiedad y el miedo como tal es que en mi vida mi papá me ha transmitido que las crisis son una oportunidad de crecimiento. Y cuando uno está en medio de una crisis, eso suena como un cliché o una cosa pues muy bonita que de pronto no se experimenta en el momento, pero me he dado cuenta de verdad que esas crisis sí sirven para el crecer. Bueno, entonces, Así igual es. como les cuento, pues yo voy a compartirles desde mi experiencia como persona, cómo viví la ansiedad yo, cómo todas esas cosas que me pasaron a mí, mi proceso y bueno, espero entonces poderles transmitir aquí algo a los que estén escuchando. Entonces, ¿qué fue la ansiedad para mí? ¿Cómo la sentí? ¿Cómo me di cuenta pues que esto estaba presente en mi vida? A ver. La ansiedad para mí se sentía como un miedo intenso a todo. Y cuando digo a todo, de verdad que era a todo. Salir, a- Así, de todo. Vean, yo les digo que yo tuve un momento en mi crisis fuerte que empezó a los 15 años más o menos, Eso te iba a que preguntar, a ¿en qué mí, edad comenzaste? sí, más o menos a los 15 años. Ahorita les voy a poner en contexto porque yo soy una persona bastante introspectiva, entonces también he hecho un poco como de conexiones de cómo llegué pues como a la ansiedad. Em, yo sentía así un miedo intenso a todo. Hubo un momento en el que a mí de verdad el simple hecho de pensar como en salir de mi cuarto me daba miedo. O sea, a mí me daba miedo salir de mi cuarto, salir de mi casa, estar sola, sin mis papás. Me daba miedo hablar con la gente, me daba miedo, no sé, cómo interactuar con las personas y equivocarme. No, me daba miedo tantas cosas, me daba miedo el futuro y todo el tiempo estaba pensando en el futuro. Todo a- el tiempo estaba pensando en el muy futuro. duro sentirse así. Sí. Y hago un paréntesis, y ahora pues con todo este tema que hay ¿cómo es que se dice? Reinvéntate y todo, deja el miedo, pues Mm, hay que mirar en qué proceso o en qué está tu vida en ese momento, porque no es definitivamente. que los miedos, o sea, y a mí me encanta el tema de las emociones, pero hay miedos que vienen de un problema, ¿cierto? Y ahorita pues Ujú. seguro nos contarás de dónde vino todo eso, pero debe ser terrible no querer salir ni siquiera del cuarto, Cami, qué pesar. Sí, fue una experiencia dura y qué bueno que dices eso, porque a mí en general me interesa mucho el tema pues de la salud mental y yo siento que hay un problema con esa positividad tóxica, como el creer que la felicidad está exenta del malestar Mm. o pensar que la felicidad está exenta de la crisis. Y yo siento desde mi experiencia que las cosas no son así, pero bueno, entonces, o sea, era un momento extremadamente, yo no sé, yo me sentía como abrumada por todo, por tener que pensar en ese momento de la adolescencia, que es un momento de cambios. A mí me parece muy duro cómo uno tiene que empezar a darse cuenta quién es uno y al mismo tiempo empezar a pensar en quién quiere ser, en qué quiere estudiar, en qué quiere, o sea, en qué cree, en que las ¿Qué le cosas que uno ha gusta? creído tiene sentido. Es, la verdad, para mí pues fue muy tensionante todo eso Muchas cosas al y mismo tiempo. muchas cosas al mismo Además que tiempo. sale uno del colegio y empiezan, ¿y qué va a estudiar? Entonces si uno dice, no, no sé todo, se va a quedar un año vagando. Sí, como que todo el tiempo está esa presión también de estar bien, de tener todo planeado, de tener todo ya como en un caminito trazado y yo la verdad me sentía muy abrumada. Pero te tengo una Eh, pregunta, Camila, discúlpame. sí, ¿Cómo empezaste a identificar que te estaba pasando algo? ¿Cómo empezó ese proceso? bueno, a ver, yo siento que empecé a preguntarme ya
por si algo, pues, no sé, fuertes me estaba pasando con un primer ataque de pánico que tuve. Y pues les voy a contar pues cómo lo sentí yo. Muchas personas, como decía Ana, en este momento y en ese momento de crisis han experimentado pues estos sentimientos que son bastante angustiantes. Eh, para mí un ataque de pánico se sentía, al principio empezaba como el corazón acelerado, a mil, y uno siente que se va a morir, porque tiene como el latido en la boca y empiezas a temblar y me mareaba y me ponía fría y los pensamientos iban mucho, mucho más rápido y perdía el control de mis pensamientos, de mi cuerpo muchas veces también, porque sentía que me iba a desmayar o que me iba a vomitar, o de verdad es que era una cosa impresionante que yo estaba segura que a mí de la ansiedad que estaba sintiendo me iba a dar un infarto o no sé, me iba a morir. Yo estaba segura o que me iba a morir o me estaba volviendo loca completamente. Y se te iba a parar la respiración, un paro ahí. Claro, ay, muchas veces me hiperventilaba también, era una cosa horrible porque empezaba a sentir las manos como entumecidas, la cara a punto como de no, como de sentir hormiguitas por todo el cuerpo y estar temblando y no poderlo controlar en el momento. Entonces, obviamente, pues con ese primer ataque de pánico, mis papás pues también dijeron, bueno, que pues qué tendrá Cami, qué está pasando, porque la verdad un ataque de pánico se siente en el cuerpo también, no es una cosa inventada, no es una cosa que sea solo mental, o sea, es algo que corporalmente también te afecta. Ujú. Entonces, ellos pues también muy asustados, como, ay, ¿qué será? O sea, está enferma. Y yo empecé un proceso con un bioenergético. Ujú. eh, y con él me empecé a acercar también un poco pues como a eso que estaba sintiendo, a Ujú. nombrarlo también, a reconocer esos, pues esos sentimientos físicos que estaba teniendo en mi cuerpo. Yo siento que esos ataques de pánico eran como lo más invasivo, pues porque en ese momento de crisis yo tuve por ahí unos 4 o 5 meses que yo tenía por ahí 4 ataques de pánico al día y eso es muy desgastante. O sea, yo terminaba el día agotada, como si hubiera corrido una maratón, yo terminaba el día con el cuerpo molido, o sea, cansada, con sueño, como tan triste también, porque sentía culpa por no tener control de lo que me estaba pasando en ese Claro. momento. Y esa incertidumbre, o sea, uno decir, pero a mí qué me está pasando, o sea, y muchas veces pasa, pero si yo tengo mis papás, si yo no tengo problemas, si yo, porque muchas veces dicen, entonces, y yo las he escuchado que le he dicho a las personas, no digan eso, porque dicen, pero tú por qué estás así si lo tienes todo, ¿cierto? Ujú. Y dijiste algo muy importante que quiero resaltarlo y es reconocerlos y nombrarlos. Porque Sí, cuando uno se enfrenta y deja que todos esos sentimientos y esas emociones realmente pasen por el cuerpo, los reconozcan y sepan qué sucede, hay algo de control ahí. Entonces creo que ese fue un comienzo de verdad súper, súper sí. acertado. Es que sí, o sea, la verdad yo tengo mucho que agradecer en mi proceso porque, como les contaré, pues más adelante fue un proceso de encontrar luz en un momento de mucha oscuridad. Ujú. Eh, a ver, yo también debo reconocer que hay cosas, por ejemplo, en mi personalidad, y es que, por ejemplo, yo soy una persona muy sensible. Yo soy sensible pues, al otro, soy llorona, pues, pero eso hace parte, pues, de quien yo soy. Me emociono muy fácil, entonces, bueno, eso es algo que hace parte de mi personalidad, y otra cosa es que yo pienso mucho las cosas también. Entonces,
o sea, la ansiedad para mí, esa crisis fuerte fue un momento de muchísimas preguntas que a mí me desestabilizó, porque a mí siento que fue un momento en el que cualquier certeza que yo tenía se invadió pues como de dudas. Em, Empecé pues entonces a obsesionarme con eso de que yo ya tengo que saber que tengo que estudiar, yo qué tengo, ¿será que estoy enferma porque me estoy sintiendo así? Em, También con esa sensibilidad a mirar pues como cosas que pasaban, por ejemplo, tragedias en el mundo, ¿cierto? Y yo me sentía muy mal por eso, me sentía súper sensible y entonces ahí también empezó como una crisis fuerte de fe. Para mí, pues Dios siempre ha sido muy importante, pero entonces yo decía, Dios, ¿dónde está en todo esto? Dios, ¿dónde está en esas crisis de afuera? Y Dios, ¿dónde están mis crisis personales? Fue como de verdad en ese momento tener que reevaluarlo todo porque todo lo que yo había creído estaba, pues, de momento no tenía sentido. Se te fue como derrumbando un montón de cosas. Pudiéramos decir que el detonante fue como el cúmulo de varias cosas que te estaban pasando en ese momento por la edad, por confrontar tantas cosas, por por las decisiones. decisiones. O sea, no necesariamente tuvo que haber sido algo que le sucedió. A eso es lo que lo llamo yo ir vaciando la maletica. Que a veces deja uno como que se junten muchas Que se cosas Se acumulan. juntaron muchas cosas. y se desbordan, es cuando un vaso ya y ahí se desborda. ¿Crees que hubiera podido, si, qué hubieras podido hacer como diferente en ese momento, si para las personas que nos están escuchando y tengan el vasito medio ya para arribita, que, que pudieras haber hecho distinto y no te hubiera sucedido lo que te sucedió, o crees que pues inevitablemente como eres tú y como sucedió pues como todo en tu vida hubiera pasado? Bueno, He esa pregunta. hablado, un ejemplo, Ajá. qué pena, muchas personas no hablan a tiempo, todos se lo van tragando, tragando, de pronto decirle a la mamá, ve, el tema de la universidad me tiene así, o este tema en específico, con una amiga o con el amiguito, ir como, ¿Tú te encerrabas o o hablabas. comunicabas? Eso, con eso que me dicen, pienso en tres cosas que les voy a decir. Bueno, algo muy importante que yo sí le quiero compartir a cualquier persona que esté pasando por ansiedad, depresión o cualquier otra cosa que tenga que ver con su salud mental, es que primero sentirse así no te hace ni débil, ni enfermo, ni loco, ni raro. O sea, somos humanos. Y el sufrimiento hace parte también de esta experiencia, ¿cierto? Pedir ayuda no está mal. Ujú, Y uno yo sé que a veces siente que puede hacerlo todo solo, o uno se quiere convencer también a veces de eso. Ujú. ujú. Pero yo siento que en esos momentos de crisis es importante también dejarse acompañar de la familia, de los amigos, de, de esas cosas que a uno lo llenan. Eso es extremadamente importante y de verdad que yo siento que entre más hablemos de esto, entre más hablemos de estos temas que tengan que ver con la salud mental, con estas cosas que nos pasan a todos, pero que nos callamos muchas veces porque decimos como, "Ay, ¿será que yo soy muy raro? ¿Qué es esto que me O está que me pasando?" que es esa bobada, que qué pasa si lo Sí, tienes todo, sí, relájate, como le dicen a exacto. uno, no, relájate, o dicen, vas a Sí, eso llorar, está. estás aburrido, no, 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 vámonos para la calle, vámonos a comprar o vámonos a comer. O te van a juzgar. O sea, O te son, van a juzgar. Exacto, y yo siento que hay mucho que hacer con respecto, pues, a quitarle el estigma a todas, pues, como a todas estas cosas, ¿cierto? O sea, pedir ayuda, siento que es uno de los pasos más importantes, y eso se puede ver de muchas maneras. O sea, puedes buscar un psicólogo, puedes ir al psiquiatra,
puedes hablarlo con tus papás, puedes hablarlo con una persona que confíes, puedes empezar también como a permitirte sentir ciertas cosas, a escucharte, a expresarlo de una manera que a ti te sirva, puede ser a través de la escritura, a través del arte. O sea, hay muchas maneras de expresarlo. Lo que yo creo que sí sería un error y que, sí, o sea, me enorgullece no haberlo seguido callando, es decir, sí, necesitaba ayuda, en ese momento necesitaba ayuda y la obtuve de las personas pues que me rodeaban de mi familia, de este bioenergético que se convirtió pues en una persona extremadamente importante en mi vida, de un psicólogo del colegio y de mi relación también con Dios, que definitivamente cambió desde aquí. Quiero volver a una cosita que ustedes me preguntaron y yo en realidad no siento, o sea, yo siento que la ansiedad era algo que igual en mi vida, o sea, no sé si tenía que pasar o no, no sé si pude haber hecho algo diferente para que no pasara, pero hoy en día puedo decir que agradezco también esa experiencia en mi vida porque me enseñó muchas cosas. Yo Claro. creo que volviendo al contexto de cómo llegué yo a ese acumular cosas hasta que exploté, fue que unos años antes, o sea, cuando yo estaba iniciando mi adolescencia, a los 12 años, yo tuve un accidente. Yo pues me fui contra una vidriera, a mí me reconstruyeron también el rostro y fue, yo siento una entrada dura también a la adolescencia porque para mí esa fue una experiencia pues cercana a la muerte y entonces yo desde mi infancia entré a mi adolescencia con, con unas, o sea, con unas ideas así existenciales muy marcadas primero la vida no es, o sea, no es para darla por sentada. Ujú. Cambia en un minuto, en un segundo. La vida no es para darla por sentado. Como el accidente también fue en mi cara, fue un momento en el que, pues, por ejemplo, yo estuve yo tuve varias operaciones, yo estuve, pues, cubierta, pues, tapada con microporos, pues, yo creo que más o menos un año. Y en esa edad uno empiezan a aflorar muchas veces como inseguridades también. Inseguridades de cómo se ve uno ante el mundo, de querer pertenecer, de, no sé, de encontrar De pues ser como un lugar, de ser ser aceptado aceptado por un físico. también. La Y vanidad obviamente empieza a jugar un papel importante y más estabas entrando a la adolescencia. Se empiezan a fijar mucho obviamente en cómo se ven, cómo los van a ver y obviamente si habías pasado por ese accidente Mm. era un tema muy complejo. Pero fue un quedaste tema como si nada. ay, no, sí. Quedaste Es como la si mano nada. de Dios. Sí. Un paréntesis ahí quería decirte que a las mamás, pues aunque esto pasa en cualquier edad, entonces no solo a las mamás, sino a las personas que tenemos alrededor, pues estar muy pendientes. Por ejemplo, si son adolescentes que a veces pensamos, no, es que está muy callado porque así es la Es adolescencia. una etapa, sí son en esa Estar, etapa. estar mirando qué está sucediendo con nuestros hijos. eh, Yo creo que un co- punto muy importante es la comunicación. Sí, sí, porque miren que uno de los mensajes es no dejemos que ese vaso se llene, porque puede que tú, bueno, hayas contado con suerte, otros se suicidan. Es cierto. Y, y yo no les voy a decir que el pensamiento de quitarme la vida no estuvo presente en algún momento, porque es que uno cuando está en medio de la crisis, uno a veces no ve salida. Ujú. Ujú. Y o sea, a veces uno se siente, ay, no, si ven, yo soy muy sensible, yo trae por acá. Yo soy peor, entonces, ¿qué Entonces, vamos a hacer? y obviamente estás cruzando, estabas pasando Tranquila. por una ansiedad, hay depresión, o sea, no se encuentra una salida, que en ese momento, ¿qué pensabas tú? ¿Qué salida pensabas que era la mejor? ¿O qué empezaste a hacer ahí? A ver, algo.
volviendo pues como a por qué yo no veía esa salida y, espérenme, yo hilo con lo del accidente y fue que yo me empecé a dar cuenta que un pensamiento recurrente en mi crisis de ansiedad era que yo tenía la certeza de que algo terrible me iba a pasar y que iba a tener una muerte violenta. Yo tenía ese pensamiento. Después, con los años, vine yo también a conectar cosas de pronto que no había sanado del Mm. accidente con este episodio pues de ansiedad. Y otra cosa, gracias a Dios, pues en el momento de mi accidente, yo fui muy fuerte, la verdad. O sea, yo lo afronté, mis papás, pues para ellos fue muy duro y yo les decía, no, no se preocupen, que yo estoy bien, que yo igual me siento hermosa, que sí, o sea, faltan más operaciones, pero yo sé que yo puedo. Y cuando empecé pues ya como a pasar ese periodo de operaciones, a salir desde el primer choque del accidente, me empecé a encontrar con estos sentimientos de miedo y hay una culpa muy grande porque yo dije, ¿dónde está la Camila valiente? Que la perdí. Pues, ¿dónde está esa fortaleza? Ya no está. Y eso siento que era un peso muy, muy pesado. Como si te hubiera Por- agotado la valentía en toda esa época del accidente. Exacto, Era porque yo mucho, era bastante. exacto, era bastante y me he dado cuenta que, o sea, la fortaleza Mira lo que te tampoco escribe Laura. que Eso me me pasó a escribe mí, la... Cami. Son Sí, cosas muy duras, o sea, son momentos en la vida muy traumáticos donde realmente hay recursos que se agotan. Y cuando sucede otro muy cerca, pues sí está agotado, Ujú. está desgastado. definitivamente. No, sí, está desgastado, más está ahí. Y es ahí, y también con ese proceso, pues también me he dado cuenta que la fortaleza no, tampoco significa no tener miedo, no Mm. sentirse triste de vez en cuando, no dudar. O sea, la fortaleza no es eso, la fortaleza es poder sentir eso también y decidir seguir adelante, seguir intentando. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacía Alex ahorita, ¿cierto que, Alex, Sí, cierto? Alex. Que me hacía Alex ahorita de cuando yo estaba en este, o sea, yo me sentía en mi ansiedad, lo voy a poner como en una metáfora, yo me sentía como en el fondo, así de un hueco, y me sentía a oscuras, porque aparte yo me sentía, aunque estaba acompañada con mi familia y todo esto, me sentía muy sola. Algo, como les dije, mi cuestionamiento de, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me está permitiendo pasar por todas estas cosas? Y por qué Él no tiene una manera así contundente de responder también contra las cosas terribles que pasan en la vida. Entonces yo me sentí muy sola, me sentía muy sola, me sentía como, sí, como si ya no tenía esa fortaleza y esa luz que había estado en mi vida, impulsándome desde el accidente y desde antes, entonces ya que tenía, pues no tenía nada. Ujú. Sí, te Y entiendo. muchas veces era, cuando yo me sentía así, yo, la verdad, dije, bueno, empecé el proceso con mi bioenergético, estoy yendo con el psicólogo de mi colegio, eh, veamos qué pasa. Pues intentemos igual. Por un momento, inicialmente no me sentía mejor. Es que esto no es un proceso pues de un día para otro que uno diga como, ay, me quiero sentir bien y ya uno se siente bien, ¿no? Ah, Es un proceso. En muchas ocasiones era frustrante porque es que por esto digo lo de la positividad tóxica. Muchas veces no es suficiente levantarse y decir, hoy me voy a sentir súper bien, porque uno puede decir eso, pero a veces eso no basta. A veces el miedo es muy fuerte ujú. y, y pues sí, a veces yo me sentía muy frustrada porque yo sentía que estaba poniendo todo de mí
pero aún así no era capaz de no tener mis ataques de pánico, no era capaz de no sentir miedo todo el tiempo. Entonces, eh, pues era frustrante y yo decía, bueno, yo creo que no voy a durar mucho. Tenía yo como ese pensamiento, porque aparte me sentía muy enferma. Por ejemplo, la ansiedad en mí hizo que no, o sea, mi relación con la comida también empezó a cambiar un poco, porque hay mucha gente, la ansiedad le da como Por ganas de comer. comer mucho. Sí, a Sí. mí no me daba hambre. Claro. Entonces fue un momento como que yo sentí que me volví chiquitica en miedos y de verdad también como físicamente yo perdí mucho peso, todo el tiempo estaba como súper, pues no tenía energía y yo decía, bueno, o sea, algo que a mí me motivaba pues en ese igual sentirme tan mal era mi familia. Mi familia pues es súper hermosa, tengo una hermanita que es mi mejor amiga y yo decía, pues yo también tengo que estar ahí para ella, ¿cierto? Ella está ahí para mí, mis papás están ahí para mí. Eh, ¿Y te duró mucho tiempo, Cami, todo eso fuerte así? ¿Cuánto tiempo más o menos duró en tu por vida? más o menos un año y medio. Mucho Bastante. tiempo. Mucho tiempo, fue mucho tiempo y fue muy desgastante y en ocasiones sí llegó a pasar pues por mi mente como, bueno, esto como que no mejora, como que sigo teniendo estos ataques de pánico, me sigo sintiendo tan asustada, todo me da miedo, nunca voy a ser capaz de hacer nada porque todo me da miedo, pensaba pues yo. Te sentías Eh, muy Me vulnerable. sentía extremadamente vulnerable, o ¿Tomabas sea, especial? ¿Qué te servía para los días que mejor te sentías? ¿Como que te servía? De ¿Tomaste pronto, medicamento? yo, en mi proceso, yo no fui al psiquiatra. Igual, en mi punto de vista, siento que puede ser algo bueno también. O sea, depende de cada persona y de su proceso, de su crisis. Yo tomé algunos medicamentos homeopáticos, pues, con el doctor, pues, bioenergético. Em, pero sí empecé a tener como ciertos recursos para al menos regularme un poco porque como tenía todo el tiempo sus ataques de pánico, por ejemplo, algo que a mí me sirvió mucho fue encontrarme con la meditación. ujú. Y sobre todo la meditación guiada, porque como para mí era tan difícil en ese momento poner mi mente en blanco, no era como, bueno, voy a respirar y voy a entrar en la calma, no, yo me sentaba en silencio y empezaban un montón de pensamientos y yo, no, esto me estresa más. Entonces hay que buscar una meditación guiada, entonces yo creo que durante ese año y medio, antes de dormir, meditaba y eso a mí personalmente me sirvió muchísimo porque me ayudó a darme cuenta, por ejemplo, bueno, del poder de la respiración. Vean que yo me hiperventilaba a veces y entonces el conectarme con eso fue muy bonito, darme cuenta que yo también podía controlarlo un poco. Ujú. Eh, También la meditación me sirvió a mí como a empezar a entrar en calma y reconciliarme con mi espiritualidad, porque o sea, me permitió darme cuenta que yo también podía reconectar con la calma que tenía dentro y que yo digo, o sea, si yo puedo conectarme con esto, así sea por un momentico en el día, si yo puedo tener un momentico de calma en medio de toda esta tormenta, ahí yo sentía la presencia de Dios. Era como Eh, tomar el control, más como tomar el control de la situación, de lo que estabas viviendo y en algún momento comenzaste como a trabajar esas cargas o todo eso que se te empezó a juntar. Porque cuando hablabas pensaba como en una metáfora más o menos así, tú decías, es que yo no lograba y es que entre la maleta más pesada esté, pues tú menos vas a poder correr o más te vas a demorar en desocuparla para poder salir. Por eso uno de los mensajes que me encanta es no dejes que el vaso se llene, o sea, no esperes a que esté así, donde la salida va a ser mucho más difícil que cuando las cosas están empezando.
Es muy importante exacto. ir para los que se han ido conectando apenas, devuélvanse después en la historia cuando esté guardadita, porque la verdad, el contexto es súper importante. Y me encantaría que de verdad pensaran en todas las personas que estén pasando por eso y la compartieran, porque sé que hay muchas, muchas personas en este momento, Cami, y vuelvo y te reitero, gracias, porque yo sé que estar hablando de lo que a uno le sucedió en la vida no es para nada fácil. Mira, yo te iba a hacer una preguntita y es, en ese proceso que nos estabas contando, ¿hiciste de pronto oración, te acercaste, no sé, a una iglesia, en algún momento pensaste como en buscar a Dios como en estos espacios o simplemente desde tu punto de vista, pues desde tu casa, ¿qué hacías? Eh, sí, sí, y bueno, fue una experiencia, a ver, ¿cómo se los cuento? A ver, como les dije, yo en este momento tuve, o sea, me peleé con Dios, ¿cierto? Yo me sentía pues también como muy vulnerable, pero al fin y al cabo, peleándome con Dios, aún sentía que Él estaba presente, porque o sea, yo en mis oraciones decía como, pues, ¿vos dónde estás? Igual, Él no nos va igual, a dejar. igual estuvo conmigo, pero a ver, por ejemplo, como les dije, todo me daba miedo en un inicio, pero por ejemplo, aprendí también a hacer las cosas con miedo, o sea, a no dejar que la ansiedad me paralizara del todo. Mira, Entonces, por eso ejemplo, es mis de una papás persona muy valiente, como que no. Seguir Mis la papás vida. al principio me decían, sí, o sea, aprendí también a que el miedo me acompañara en esas cosas que me daban tanto miedo, yo decía, bueno, pues voy a empezar a hacerlo con miedo, vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, en ese momento bueno, no fue un grupo juvenil, en realidad fue una Pascua juvenil a la que asistí y yo no quería ir porque tenía pues yo decía como, no, 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 yo lo voy a caer mal a esa gente. Y yo decía como, ay, no, de qué susto, yo qué voy a decir, yo no sé, yo qué voy a hacer pues por allá. Y mis papás me insistieron mucho y creo que esa fue una experiencia clave porque mm, yo iba con muchos sustos, pero fue una experiencia tan bonita. Y las personas con las que me encontré en ese momento fueron tan amables, tan abiertos. em, y yo dije, ve, sí se pueden hacer ciertas cosas con miedo. Eh, o sea, sí se puede, no me morí en el intento. Entonces, es un buen consejo porque varias personas están preguntando que les gustaría, llevan muchos años sintiendo ansiedad, ¿qué pueden hacer? Entonces, miren que varias cosas ha dicho Camila. Una es reconocerlos y nombrarlos, lo que te está sucediendo. O sea, hablar y reconocer que lo que te está sucediendo algo y qué es exactamente lo que te está sucediendo. Sí, Seguir a pesar de ese miedo, apoyarse en las personas que tiene alrededor, valerse como de las cosas que le gustan, si puedes escribir, si puedes leer, escuchar alguna música, todo eso te puede ayudar. A ella también le sirvió como tratar de tener control sobre esa emoción, como tratar de volver a tener esa calma. Entonces, mire que nos ha dicho muchísimas cosas que pueden empezar a practicar y de pronto les pueden empezar a servir. Y una muy importante, pidan ayuda y no dejen que esa maleta se siga llenando, que ese vaso se siga llenando hasta que ya sea muy difícil salir. sí. Y bueno, como les digo, pues el proceso es, es largo, es complicado, no es como que de un día para otro pues yo me hubiera sentido bien, pero en cuanto empecé como a sentir mayor confianza, de pronto a tener pues como, bueno, la meditación me hace sentir bien. Bueno, bueno, en mi oración, respondiendo a lo que me decía Alex, a veces acercándome a la iglesia o a veces en oración con mi familia o a veces simplemente en mi diálogo personal con Dios, me empecé a dar cuenta de algo muy
importante, pero esto es una idea que incluso más allá de eso he tenido pues en proceso. Y es que a veces yo me llegué a encontrar con frases tipo el que, el que teme no ama. Y yo decía, ¿cómo así? Sí, es que Dios es amor y el que teme no ama. Y yo decía, pero ¿cómo así? O sea, entonces es mi culpa también. Es No, mi culpa también sentirme así. Y no, y yo me empecé a dar cuenta que, a ver, yo siento que por más que yo orara, no que llorara, que yo orara, no iba a ser como que Dios mágicamente me iba a quitar la ansiedad, ¿no? Pero sí me doy cuenta que me acompañó en el proceso y que me fortaleció. Y el, por ejemplo, o sea, eh, algo que dice Jesús y es, no temas porque yo estoy contigo, ¿cierto? Él no me dijo, no temas, te voy a quitar la ansiedad. Él no me dijo, no temas, van a dejar de pasar cosas malas. No temas, ya no vas a tener ataques de pánico. No, pero va a estar contigo. correcto. Y Hermoso, eso hermoso eso. es muy poderoso, no sentirse solo. Él Ay, llena todo, él primero hace nuevas todas las cosas y llena cualquier vacío que uno tenga. sí, y Eh, Tú te volviste, aquí dicen, te volviste una tesa para la música en esos momentos o fue antes. Su amor por la música la rescató también. Fue una terapia para te volvió una tesa para la música. Claro, estar como haciendo esas cosas que les gustan, que los pueden sacar de ahí en lo que está, disiparlos un poquito. Ayuda. definitivamente, y eso es algo que yo les quería contar, algo que yo me he puesto a pensar mucho y es con esos pensamientos también de muerte que yo tuve en esa crisis, que yo decía, "Ah, ¿para qué? O sea, yo no le veo futuro a mi vida, no me siento bien. Yo no había encontrado una de mis pasiones más enormes en mi vida, que es la música y es el canto, y yo a veces me pregunto, ¿qué tal que yo me hubiera muerto sin darme cuenta lo que se siente montarse en un escenario? O Ah, si yo me hubiera muerto sin darme cuenta, o sea, que disfruto tanto, por ejemplo, de esto. Por ejemplo, en ese momento yo empecé con una banda en el colegio, por ahí ahorita vi a María Abad, que, que estuvo pues conmigo en la banda. Y fue también un proceso de, yo también me moría de miedo cuando me paraba ahí, pero me empecé a dar cuenta que sí se podían hacer cosas con miedo también, y también las podía disfrutar. Y cuando acababa pues, de hacer algo que yo sabía que quería, pero mi ansiedad me estaba diciendo como, no, no, no lo hagas, se sentía también. O sea, fue como de cierto modo, mientras estaba en esa crisis fuerte, también aprendí cómo hacer el miedo mi aliado y el miedo también como un motor, como demostrarle a ese miedo que incluso con ese miedo al lado yo podía hacer cosas, y eso también me hacía valiente, porque valiente no es el que no tiene miedo. ujú. Y eso también pues me di cuenta, y sí, la música también se volvió algo supremamente importante para mí. Por ejemplo, algo muy bonito que yo hacía pues me servía a mí a veces cuando estaba muy ansiosa o recién había pasado un ataque de pánico. Yo cogía mi guitarra y ponía mi cabeza como en la guitarra y tocaba, y como que, no sé, sentir la vibración, sentir esa música me hacía sentir bien, me hacía sentir viva, me hacía sentir como con un propósito. Camila, Esa, ¿será sí, que le podemos decir a las personas que están pasando por esta situación que una de las cosas que puede hacer es moverse? O sea, como no quedarse ahí en esa oscuridad, pero sacar, o sea, tener como esa voluntad de verdad hacer algo, porque yo sé que a veces las fuerzas son nulas, podemos decir, o las personas que tengamos al lado pedir ayuda, pero moverse, porque tú hablas y yo siento como que tú, cuando empezaste a recuperarte, fue cuando decidiste a empezar a caminar, o sea, a hacer algo, a conectarte con un montón de cosas, como a rescatar, y ahí fue donde ese miedo se fue transformando hasta el punto que se volvió, porque el miedo tiene ese poder, o paraliza o impulsa.
y tú lo muy pasaste de importante. este lado a este y lo volviste algo bueno para ti. ¿Podría ser eso como un consejo para alguien? ¿O tú qué le podrías decir al que está estancadito ahí, que no ha podido empezar? Bueno, primero el que se sienta estancado ahí, si hay alguien que en este momento se siente así, le mando un abrazo y mucha fuerza, porque sé que estar ahí es difícil y yo sé que uno de momento siente que no hay nada más allá, que no, pues que no hay nada más allá de ese desaliento que uno está sintiendo. Pero yo creo que sí puede haber algo más allá y que uno lo escucha y cuando uno está en mitad de la crisis, uno no lo cree, a uno le dicen, tú en algún momento te vas a sentir mejor, las cosas van a mejorar. Y puede que uno no lo crea porque uno dice, no, eso suena muy cursi, pues eso, ¿qué va a pasar? No, de verdad que sí puede pasar y las cosas sí pueden mejorar. Y mientras estás ahí estancado o estancada, eh, ábrete a recibir amor de las personas que te rodean, de la vida, de los detalles chiquitos. Por eso ahorita les conté que mi percepción de Dios ha cambiado como a verlo y encontrarlo también en las cosas cotidianas y es tan bonito y tan, o sea, es una bendición tener a tu familia, es una bendición tener un amigo que te salude, que te pregunte cómo estás, es una bendición que exista la música, que existan cosas bonitas en la vida, que existan cosas para ver, que ningún día es igual, que todo trae algo nuevo y yo siento que si uno también puede cambiar como un poco esa perspectiva, simplemente, o sea, darse la oportunidad de recibir un poquito de, de amor de la vida, uno se puede empezar a recargar como para Claro. tener energía, para después empezar a movilizarte, porque cuando uno está así como estancado es muy difícil y aparte genera mucha culpa, como yo tengo que salir de esto ya, 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 no. O sea, hay que darse el tiempo, hay que aprovechar la crisis para crecer. Hay que nutrirse de esas cosas bonitas que lo rodean a uno para recargarse y luego empezar a movilizarse. Y ese movilizarse se va a ver diferente en todas las personas. En mí se vio a través de atreverme a hacer cositas, incluso a mí que me daba tanto miedo, por ejemplo, en ese momento hablar con las personas, ahora soy una persona sociable, es que creo que en realidad nunca dejé de serlo, fue un momento como de crisis y yo siento que esto aportó tanto, tanto a mi vida, ese proceso como de conocerme, darme cuenta que la mente es un mundo porque, o sea, te puede destruir, pero también te puede ayudar a construir. Y eso a mí me parece una cosa fascinante. Eh, Después sí, como con ese proceso de sentirme mejor, de atreverme a hacer cosas, de descubrir otras cosas que me gustaban, de movilizarme un poquito eh, por cosas de la vida y me siento muy feliz también de haber escogido ese camino. Empecé pues a estudiar psicología también impulsada como por ese tema de la salud mental que me parece tan importante y ese deseo, porque en realidad lo tengo de poder acompañar a personas que de una manera u otra han vivido algo similar o están viviendo algo en su mente, en su mundo interior. No sé, es que a mí todo ese mundo me parece algo fascinante y algo hermoso y eso pues me impulsó también como a querer acompañar esos procesos y obviamente sigo en proceso, sigo aprendiendo y va a ser una responsabilidad siempre para poder luego acompañar a los otros, pero sí, siento que también esta experiencia me dio a mí como un poquito no sé, te comprendo. Qué De, belleza, Camila. La verdad, mira, con este lindo gesto de esta historia, ya tienes muchas personas tocadas.
Ha servido mucho, de verdad, tu testimonio ha servido y estoy segura que servirá. Por eso están ustedes que compartan, ahí va a quedar guardada en la cuenta y te han dicho cosas muy lindas. Lástima que cuando uno los guarda, todos esos mensajitos se pierden. Sí. Ah, Hubo en un momento, una última pregunta No, como, yo tengo otra. bueno, dos. Yo te- Bueno, dale puesto, mi amor. Es que hace rato yo quiero rescatar algo que tú dijiste hace un momento acerca de la relación con Dios, y que me parece muy bonito, y es, a pesar de las dificultades que venías afrontando, tú te sentías muy mal, tú decías, es que yo terminé peleando con Dios, pero Dios es un caballero que a pesar de la dificultad, Él nunca se fue, tú dices, siempre estuvo a mi lado, siempre lo sentí ahí. Entonces, Él es un caballero porque él está como detrás de la puerta tocando. Si tú no le abres, él no la va a abrir a la fuerza. Él espera hasta que tú le abras. Me parece muy bonito que lo sentiste, a pesar de lo que estabas viviendo y tu inconformidad o tu reclamo hacia él, pues sentías que él estaba ahí, que estuvo ahí durante ese tiempo. Y algo que habías contado de esa experiencia, de un comentario que escuchaste, lo he vivido yo en otras personas que lo he escuchado. Muchas personas rompen una relación con Dios por culpa de una mala experiencia o por culpa de un momento o una comunicación errónea donde ellos dicen, pero ¿cómo así? Dios, ¿cómo va a decir esto? ¿Cómo va a hacer esto? Y muchas veces lo podemos culpar por cosas que no son, que Dios no actúa así, pero de pronto o un mal consejo o nos acercamos donde no es, o lamentablemente algunas personas consagradas puede que te digan lo que no te ayuda. Y de pronto, pues quería rescatar que Dios siempre va a estar al lado de nosotros. A pesar de lo que sea, Él va a estar ahí. Y acercarnos a Él por medio de la oración es una forma muy bonita de ¿no? hablarle, comentarle y Él se encargará en el tiempo de Dios. exacto. Sí, también aprender a darle el tiempo a Dios. Claro. Bueno, Cami, entonces antes de terminar, yo sí quiero como leerte así aleatoriamente como unas cositas que te pusieron. Listo. Aquí hay varias personas de tu familia que te han puesto cosas muy lindas. Ay, sí. Mi Eh, mamá es fan de ustedes. Cami es una super tesa en todos los sentidos. Hermosa niña, qué hermosa Cami. Heridas, enseñanzas, Cami, me siento orgullosa. Muchas gracias. Para mí fue una terapia, Dios le pague. Qué lindo mensaje, Cami. Gracias por compartir con otros tus enseñanzas, regalarnos tantos aprendizajes. Qué bonita misión quedó de esa crisis. Entonces, qué lindo, Cami, que nos hayas regalado este espacio, un espacio donde seguramente vamos a reflexionar. Reflexionar desde eso, desde esas cosas pequeñas que podemos, que nos pueden alimentar, que creemos que no. Como decía Laura también, el hecho de tú pararte, poder mirar por una ventana y ver los colores, caminar, tener al lado a quien saludar, a tu familia, a un amigo, cosas que damos por sentado, entonces nos podemos ir recargando. Este en vivo va a quedar guardadito ahí en el perfil para que lo compartan bastante, 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 que yo sé que va a ayudar a muchas personas, sobre todo a muchos adolescentes que hasta conozco que están por ahí. Hermoso testimonio, gracias Dios por todo ese proceso y lo bueno que dejó. De verdad, Dios siempre está con nosotros. Dios te siga bendiciendo, Cami, rescato el valor de la familia y en eso la tuya. Entonces, qué lindo mensaje para terminar, Cami. ¿Cómo te sentiste, Cami? Muchas gracias. Ay, no, muchas gracias a usted. Yo estaba un poquito nerviosa, pero la verdad que me convencí por si acaso alguna persona, así fuera una también, que de pronto necesitara escuchar esto, le pudiera llegar. Claro, en tu Entonces, mensaje se notó que a varias personas les sirvió mucho. Muchísimas Así gracias por es, Cami. compartir tu Ahí queda historia. también para que lo disfrutes y lo veas cuantas veces quieras. ay, Un besito para todos y muchas gracias por estar con nosotros en la mejor hora de la semana. Esta es la mejor hora de la semana. Te mando un abracito muy grande, Cami. él Dios te también. bendiga Muchas y gracias, Camila. esperemos que Él toque los corazones, que en sus planes está, que tu historia le llegue. Ay, muchas gracias por este espacio. Cuídense mucho. Bueno, descansen, pues Gracias. besitos para todos. Chao. Chao.